de la inteligencia artificial. Ahora está muy de moda. Apareció un programa, ChatGPT, Chabot, que no es otra cosa sino un robot que tiene la capacidad de conversar con fluidez, ¿sí? De dar consejos personales. Y preocupa esto porque muchas empresas están despidiendo a sus trabajadores y comprando estas máquinas. Escuché de una empresa que despidió al 90% de sus trabajadores, de sus empleados, ¿sí? Y es más beneficioso para las compañías, para las empresas tener máquinas, ¿no? Ellas no se quejan, no hacen cosas por el estilo, ¿no? Y me preguntaba, ¿llegará el día cuando estas máquinas hagan el trabajo de los cristianos? ¿Llegará el día cuando estas máquinas puedan evangelizar, compartir la palabra de Dios, aconsejar, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que el Señor nos ha encargado a nosotros. Yo también, y como ustedes, dije, no, eso es imposible. Pero si nos damos cuenta, ¿no? La inteligencia artificial está ingresando de una manera tan veloz en nuestras vidas que seguramente ni nos hemos dado cuenta, pero a veces estamos, cuando nos llaman o hacemos una llamada, estamos conversando con una máquina y no nos damos cuenta. Pensamos que es una persona la que está ¿no? En el otro lado. Y no es así. Lucas, de una manera tan magistral, nos permite, por medio del libro que estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles, transportarnos al pasado y poder conocer algunos de los aspectos de la naciente iglesia cristiana. Después de escuchar el mensaje del Evangelio, pedir perdón por sus pecados y ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacían los creyentes? Dice Lucas que se dedicaban con esmero a aprender de los apóstoles, a adorar a Dios, a preocuparse unos por otros, a ocuparse de las necesidades de los unos y de los otros, y a dar testimonio a la gente que todavía no pertenecía a la iglesia. Lucas también nos permite conocer que desde el momento mismo de su fundación, de la fundación de la iglesia, en el día de Pentecostés, está en una constante lucha contra Satanás y contra sus huestes espirituales de maldad. Y es que, hermanos, Satanás no puede soportar que el nombre de Jesucristo sea exaltado. No le gusta que la persona de Cristo se le dé todo el honor, toda la gloria que le damos nosotros. Si leemos con atención lo que Lucas nos cuenta en su libro, nos daremos cuenta que las armas que usa Satanás para atacar a la iglesia son innumerables. A veces va a usar la persecución, a veces las enseñanzas falsas, y como veremos hoy en día, también se mete en la iglesia para desviar el trabajo de las personas, ¿sí? Y para que se dediquen a otras actividades. Han pasado más de 2000 años y Satanás no cesa de atacar a la iglesia, como podemos darnos cuenta en nuestro día a día. Y por eso es más que pertinente que continuemos orando y estudiando las Sagradas Escrituras para estar preparados y poder vencer a nuestro adversario, tal como lo hicieron los primeros cristianos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 6. Pero antes de abrir la palabra de Dios y dar lectura, permítanme orar. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana en que estamos un pequeño grupo de tus hijos aquí congregados, con el único propósito de exaltarte, de alabarte, de darte toda la oración. Permite que en estos momentos, al leer tu palabra,
tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento, nos esté ayudando a comprender lo que tú quieres, Señor Jesucristo, hablarnos. Y por favor, Señor, si hay cosas que necesitamos cambiar a nivel personal o como iglesia, necesitamos de tu ayuda, Padre bueno. En nombre de Jesús, amén. Esta mañana vamos a ver, hermanos, que el Señor Jesús anhela ver una iglesia ordenada. Nuestro Señor Jesús quiere ver una iglesia ordenada. Es más, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. ¿De qué manera podemos lograr tener una iglesia más ordenada? Vamos a ver en Hechos capítulos 6, versículos del 1 al 11, ¿sí? 3 áreas que nos ayudarán a tener una iglesia más ordenada. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permanas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hermanos, la primera área que me gustaría que consideremos para poder tener una iglesia más ordenada es la función que deben cumplir nuestros ancianos o pastores. Dice el versículo 1 y 2. Voy a volver a dar lectura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lucas, siguiendo con la historia de la naciente iglesia cristiana, nos presenta un problema que aconteció entre los creyentes. Dice el versículo 1 que hemos leído, que hubo muestras de descontento porque los creyentes que hablaban griego se estaban quejando de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas estaban siendo discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Podemos imaginar a los 12 apóstoles que estaban haciendo ahí denodados esfuerzos para que todas las cosas marchen bien en la iglesia. Están atendiendo a las personas necesitadas, como las viudas, los huérfanos, dándoles las cosas básicas como la alimentación diaria. Pero también Lucas nos dice que el número de creyentes está aumentando de una manera tan acelerada que el trabajo no está saliendo perfecto. Entonces, como es lógico, empiezan las quejas, las murmuraciones, los comentarios negativos que dañan sobremanera la unidad de la iglesia. Y cuando finalmente llegan estos comentarios a oído de los apóstoles, ellos deciden tomar cartas en el asunto y dar por solucionado este impasse. Entonces nos cuenta Lucas que llamaron a todos los creyentes a una asamblea y les dicen: los apóstoles debemos ocupar nuestro tiempo y energía en enseñar la palabra de Dios y en la oración. La semana pasada estudiábamos
en Hechos capítulo 4, 32, que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. O sea, eran de un solo sentir y pensar. Estaban unidos. Pero como el enemigo de Dios, hemos dicho, no descansa, ahora en el capítulo 6, notamos que se presentan problemas en áreas que están siendo de bendición para los creyentes, como es la de ayudar a sus miembros más necesitados. Cualquier iglesia, hermanos, que pretenda practicar la verdadera comunidad, el verdadero amor entre sus miembros, en algún momento tendrá que enfrentar problemas en las mismas áreas que deberían ser su fortaleza. Yo lo he sentido en carne propia. Me han acusado de tener favoritismo con los venezolanos, de donar todas las cosas de la iglesia, unos colchones viejos que estaban por ahí, que ya no hay colchones, que no hay tazas, que no hay platos, o sea, si es que estamos haciendo algo, la gente va a hablar, hermano. El enemigo no está tranquilo. Por eso, ahora la palabra de Dios nos muestra cómo hacer frente a un problema de manera contundente. Y es justamente haciendo frente al problema en el mismo instante que se presenta. No hay que tener temor de enfrentar los problemas. Claro, con la guía del Espíritu Santo. Así como iba aumentando el número de los creyentes en la iglesia de Jerusalén, también aumentaban las personas que necesitaban que la iglesia les atienda. Dicen los historiadores que muchas parejas de ancianos, ¿sí?, iban a morir a Jerusalén para que puedan ser sepultados en esta santa ciudad. Y claro, como no tenían parientes que se ocuparan de ellos, estaban totalmente desamparados. Y aquí es donde entra en acción la iglesia para atender a estas personas necesitadas, muchas de las cuales se están volviendo cristianas. Es casi seguro que las viudas de los creyentes de habla griega no estaban siendo discriminadas de manera deliberada, sino que al haber tantas personas por atender, hubo algunos que se sentían desplazados en la distribución diaria de los alimentos. Entonces nos cuenta Lucas que empezaron las murmuraciones. Y esta palabra que usa acá Lucas en el versículo 1 del capítulo 6 de Lucas es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de la murmuración del pueblo hebreo contra Moisés en el desierto. En Éxodo capítulo 16, versículo 7 dice, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros, dice Moisés al pueblo. Y así como en el pasado trajo graves consecuencias para el pueblo de Dios, ahora también podría generar una división en la naciente iglesia cristiana que estaba dirigida ni nada más ni nada menos que por los apóstoles del Señor Jesús. Al llegar a oídos de los apóstoles estas quejas, ellos tomaron, como hemos dicho, inmediatamente cartas en el asunto, tomando una decisión administrativa, evitando así que la iglesia se divida y ayudando también a que la iglesia mejore en su estructura organizativa. Ahora, hermanos, esta decisión nos muestra, en primer lugar, la madurez de los apóstoles para desprenderse de algunas de las actividades que les están desviando de su principal función que el Señor les ha encomendado, como es la enseñanza de la palabra de Dios y la oración, y dejando al mismo tiempo que el cuerpo de Cristo trabaje de manera ordenada, como es la voluntad del Señor. Lo que hacen los apóstoles, nos cuenta Lucas, es nombrar a 7 hermanos o pedir que se nombre a 7 hermanos para que cumplan la función diaconal y sean utilizados por Dios para prestar un mejor servicio a las personas necesitadas. El procedimiento utilizado para nombrar a estos primeros diáconos también nos permite observar la humildad de los apóstoles, al no ser ellos los únicos que participen en esta elección, sino involucrando a toda la multitud de creyentes para que tengan la tarea de escoger a estos 7 hermanos para el diaconado.
Ahora, claro, debe ser bien difícil tomar una decisión en medio de una gran multitud de personas. No se olviden que son más de 3,000 personas que están congregando en la iglesia. Los apóstoles son muy claros en afirmar a la congregación que la tarea principal de ellos era concentrarse en el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios y en la oración. Ahora bien, no hemos de sacar conclusiones precipitadas para creer que Lucas nos está diciendo que la oración y la enseñanza de la palabra de Dios son más importantes que la distribución diaria de los alimentos. Con esta decisión que tomaron los apóstoles, no se pretendía formar una élite espiritual de los iluminados que no podían mancharse las manos en el trabajo práctico, en los quehaceres diarios, sino ni los que sirven a las mesas tampoco no puedan orar o enseñar la palabra de Dios. Lo único que están afirmando los apóstoles es que ellos tenían que ser fieles a su llamamiento y ejercitar los dones espirituales que el Señor les había otorgado. Ahora, si bien no existe un método único en la palabra de Dios para la toma de decisiones, sí hay que notar lo importante que es que los dirigentes de nuestra iglesia asuman su responsabilidad de dirigir y que se pueda involucrar a la congregación en las decisiones a tomar que afecten a toda la iglesia. Tristemente vemos hoy en día pastores que creen que en la iglesia no debe primar la democracia y que en ella se hace lo que ellos dicen. La palabra de Dios presenta a la iglesia, hermanos, como un cuerpo. Y todos y cada uno de sus miembros son muy importantes. Y todos deben ayudarse mutuamente, cuanto más aún cuando se presentan problemas en la iglesia, para que de esa manera se dé un buen funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Es tan vital, hermanos, la unidad que debe existir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 26 y 27 dice lo siguiente: cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las demás partes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué mejor ejemplo que usar el cuerpo humano, ¿no? Para graficar la unidad que debe existir en la iglesia. Al obrar de esta manera, los apóstoles no solo dieron por solucionado un problema, sino también afrontaron sabiamente el más astuto de los ataques de Satanás, como es el de querer distraer a los apóstoles de una de las funciones que el Señor les había encomendado, como es la enseñanza de la palabra de Dios, para hacer frente a las falsas doctrinas que ya se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Hermanos, no estamos congregando en una iglesia perfecta. Nuestros ancianos no son hombres perfectos, son hombres con muchas limitaciones. Por eso, si detectamos algún problema dentro de nuestra iglesia Centro Bíblico, no dudemos en acudir a ellos. Evitemos el chisme y la murmuración. Es triste notar, hermanos, que a veces nuestros ancianos son los últimos en enterarse de algún problema que se está suscitando y lo hacen por medio de la murmuración. Hoy estamos aprendiendo que la mejor forma de solucionar un problema dentro de la iglesia es acudiendo a las personas que Dios ha puesto al frente de ella para dirigirla. Y de esa manera estaremos contribuyendo a la unidad y la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos orar incesantemente, todos los días por nuestros ancianos, porque habrá veces que para ellos será muy difícil discernir la solución para un determinado problema. He tenido la bendición de acompañar a muchos ancianos aquí en la iglesia en su trabajo que el Señor les ha encomendado.
Y les he visto llorar a muchos de ellos ante la impotencia de no saber qué hacer frente a los problemas. Es difícil, hermanos, ser anciano. Por eso es que nunca he aceptado ni aceptaré. De verdad, es un llamado que el Señor les hace muy difícil. ¿No se imaginan ustedes la carga que ellos tienen que llevar sobre sus hombros? Yo me acuerdo que en una oportunidad, cuando el hermano Heriberto Helio, los que le han conocido, uno de los fundadores de acá de la iglesia, ya estaba muy mayor ya. Él decía, a veces me olvido de las cosas. Y ya a veces se nublaba, estaba predicando y se ponía su mente en blanco. Entonces él ya estaba dejando el ancianado. Y los líderes de ese tiempo, me acuerdo que estaban diciendo, ah, ya, entonces hay que pedirle que nos dé cuenta de todas las donaciones, de todo el dinero que le llega del extranjero, ¿no? Le dije, hermanos, no está bien eso que están ustedes haciendo. Él es un hombre de Dios, él sabe cómo Dios le usa para ayudar, para bendecir a tantas personas. Y fui al hermano Heriberto en su casa, me acuerdo cuando vivía en California todavía. Le dije, hermano, esto está pasando, le dije. Están diciendo que usted debe dar cuenta de todo el dinero que le llega del extranjero. Me sorprendió sobremanera. Él no se inmutó, abrió la palabra de Dios, creo que fue en Eclesiastés, y me dijo, mira lo que dice la palabra de Dios. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él. Oramos, me despedí, y de verdad, hermanos, el tiempo me enseñó que es bueno esperar en el Señor. Porque ninguno de esos líderes quedó en la iglesia, todos se fueron. El Señor les sacó. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado el chisme y la murmuración y ayudar para que nuestros ancianos hagan un mejor trabajo para el Señor? ¿Estamos dispuestos a orar por nuestros ancianos para que Dios les dé sabiduría en la toma de decisiones frente a los problemas que aquejan a nuestra congregación? La segunda área que me gustaría compartir con ustedes, que va a ayudar a mejorar el orden en nuestra iglesia, es la función que deben cumplir nuestros diáconos y diaconisas. Miren el versículo 3 de Hechos 6. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Lucas nos hace notar, hermanos, que en medio de este acontecimiento, los apóstoles convocaron a toda la comunidad de creyentes a fin de compartir con ellos la solución al problema. Y dice que les piden que escojan entre la congregación, entre aquellos que se han convertido, que se han bautizado, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de atender a las mesas, a las viudas, a los necesitados. Notamos, hermanos, cómo la iglesia comprendió inmediatamente cuál era el plan de los apóstoles. Y me parece que no tuvieron mayor inconveniente en encontrar a 7 hermanos que cumplan con estos requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Luego el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 3, va a añadir algunas otras más, ¿no? Como por ejemplo, que tiene que ser una persona intachable, ¿no? Íntegra, que no sea dada a licor, a tomar licor,
que no tenga problemas con el dinero, que sea fiel a su esposa, que críe bien a sus hijos. Y estaba pensando, ¿cómo nos iría hoy en día si hiciéramos este ejercicio aquí en nuestra iglesia? Nuestros ancianos nos dicen, ¿no? Escojan a 7 de entre ustedes, ¿sí? Que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estoy seguro, hermanos, que no va a ser una tarea nada fácil para nosotros. Porque en cuanto se presente un nombre, cuando se proponga a alguien, ¿sí?, para ser diácono, se levantarán muchos hermanos para señalar todos los anticuchos de ese hermano. No me ha pagado, me está debiendo, no sé cuál. La vez pasada no me contestó el saludo. ¿No? Sí, que van a hacer que lo descalifiquen para este servicio. Ven, hermanos, cómo es tan pertinente la palabra de Dios hoy como lo fue hace más de 2000 años. Este es un llamado de atención para todos nosotros que congregamos en esta iglesia, sin excepción, para que nos humillemos delante de Dios y le pidamos que nos ayude a poder cumplir con los estándares que nos hagan aptos para el servicio de nuestro Señor. Hermanos, si no hay 7 justos aquí, 7 personas que puedan ayudar a los ancianos en su ardua labor, como hemos visto que ellos tienen, algo está mal. De verdad, algo está mal. No estamos tomando en cuenta el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos pisoteando la sangre de Cristo, hermanos. No es justo, no está bien que no haya 7 de estos 200 personas, 7 hombres o mujeres que cumplan con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? El principio fundamental que aprendemos de este incidente que nos cuenta Lucas es que Dios está llamando a su pueblo al ministerio. Él llama a personas distintas para diferentes ministerios. Y nada, hermanos, nada debe distraernos de la función principal que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Veo con mucha, pero con mucha tristeza y como muchos hemos cedido ante la tentación de Satanás y hemos dejado que nos desvíe del plan que el Señor tiene para nuestra vida. Nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Nos hemos embarcado en tantos proyectos sin consultar primero si esa es la voluntad de Dios. Y cuando preguntamos a algún hermano para encargarle algún ministerio, notamos que están ocupados en muchas cosas, que no son malas de seguro, pero que no les dejan tiempo para servir al Señor en la iglesia. Pero claro, el enemigo les hace creer que están prosperando porque cada vez tienen más dinero, tienen más comodidades, mejores cosas materiales. Pero nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que nada de esas cosas nos van a servir cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros, todos, sin excepción, vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hemos hecho mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes, hermanos, de la iglesia de Corinto. Hermanos, solamente quiero añadir algo más en este punto. Es que con seguridad no es casualidad que Lucas use el mismo término tanto para hablar de la obra de los 12 apóstoles como de la obra de los 7 diáconos. En ambos casos usa la palabra diaconía, que significa ministerio o servicio. Tanto el ministerio de la palabra como el de servir a las mesas o el trabajo social, ambos son ministerios cristianos, es decir, diferentes formas de servir a Dios y a su pueblo.
Ambos deben ser ejercidos por personas espirituales, llenas del Espíritu Santo. La única diferencia entre ellos está en la forma que adopta el ministerio. Con lo cual, hermanos, se necesitan dones diferentes y llamados diferentes. No hay unos que sean mejor que otros. ¿No se imaginan, hermanos, el daño que ha hecho la Iglesia Católica, el cristianismo? Seguramente muchos no saben, pero yo desde niño crecí con la ilusión de servir al Señor. Era mi sueño más grande que yo tenía. Bueno, como nací en un hogar católico, para mí la única forma de servir al Señor era siendo sacerdote. Así que dejé todo, el negocio y todo lo que tenía mi enamorada en ese tiempo, qué sé yo, ¿no? A la familia, y me fui a Lima con los jesuitas para ingresar al sacerdocio. Y grande fue mi sorpresa cuando llegué ahí, que tuve que tomar la decisión si ser sacerdote o hermano. Y claro, es que ambos ingresaban al noviciado, pero los hermanos, los que hacían los servicios en las casas, eso, solamente estudiaban 4 años. En cambio, los sacerdotes estudiaban 12 años. Ya, yo vivazo, ¿saben qué escogí? Ser hermano. Dije, voy a ser hermano, pero voy a estudiar los 12 años para que nadie diga, no, tú cállate porque tú no sabes. Pero cuando fui a vivir a Miraflores, ahí en la iglesia de Fátima, vi con mucha tristeza cómo los hermanos que habían ingresado, habían consagrado su vida al Señor y habían hecho el voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia, se sentían inferiores frente a los sacerdotes. Los sacerdotes se creían, pues, ya no, la divina pomada, que todo el mundo tenía que hacerle las venias. Qué triste, hermanos, que eso ha ingresado también a la iglesia cristiana evangélica. Hay ahora los superapóstoles, los profetas que se creen, pues eso, ¿no? Que son los iluminados, ¿no? Y que, nadie les puede mirar ni aún a los ojos. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a poner nuestros dones al servicio del Señor? ¿Estamos buscando ser creyentes llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y aceptar el honor de involucrarnos de manera activa en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿De verdad estamos dispuestos a decir, aquí estoy, Señor, úsame donde tú quieras? La tercera área, hermanos, para finalizar, que nos va a ayudar a tener una iglesia más ordenada, nos compete a la gran mayoría de nosotros. Miren lo que dice el versículo 7 al 11 de Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Clarito está ahí, hermanos, lo que les decía al comienzo, que Satanás no va a estar tranquilo. Él no va a descansar nunca, nunca, hasta no ver destruida a la iglesia del Señor Jesucristo. Y parecería que lo está logrando, parecería. Porque de verdad, o sea, he criticado a la iglesia católica, pero lo que yo veo allí es un orden. Si alguien, alguna autoridad, eso quiere conversar con alguien de la Iglesia Católica, sabe que hay una cabeza, el Papa, y todos tienen que sujetarse a él y menos hay esa estructura. Si alguien quiere conversar con la Iglesia Evangélica, ¿a quién va a acudir?
Es imposible que los pastores se pongan de acuerdo, van a salir peleándose y arañándose. No, que esta es mi iglesia verdadera y no, que tú no enseñas esto, que tú no saltas, que tú no bailas, que tú no sé. ¿Y por qué usan pantalón las mujeres? ¿Y por qué? Sí, hermano. ¿Ven lo astuto que es Satanás para destruir la obra del Señor Jesucristo? En esta historia que Lucas nos cuenta en Hechos 6, sin duda hay tres grupos de personas que se mencionan. Están por un lado los apóstoles, por otro los 7 diáconos que han sido elegidos y están también los miles de creyentes que se han sumado a la iglesia. Hermanos, es obvio de suponer que el Señor Jesús no espera que toda esta gran multitud de hermanos y hermanas se sienten a observar cuando los ancianos y diáconos hagan su trabajo. Otra maldad que ha hecho la Iglesia Católica. Ha hecho creer a la gente que está buscando a Dios que ellos pueden pagar a alguien, al sacerdote, para que haga su trabajo. Como ya le pagamos a él, él tiene que hacer todo, pues, ¿no? Él tiene que evangelizar, él tiene que visitar a los enfermos, él tiene que dar consejería. Y como mencionaba nuestro hermano David al comienzo, no nos hemos puesto de acuerdo, pero para que vean cómo el Espíritu Santo es tan sabio, ni me esperaba que el coro haga este preludio, ¿no? Pero en sacerdocio de todos los creyentes, hermanos, no es otra cosa que cuando usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros y nos ha dado por lo menos un don a cada uno de nosotros y espera que lo pongamos al servicio del Señor, que estemos sirviendo en la iglesia del Señor Jesucristo con ese don que el Señor nos ha dado. El ministerio cristiano, hermanos, tiene que ejercerse en las diferentes áreas de la vida cotidiana, ya sea siendo parte de alguna instancia del gobierno, en los medios de comunicación, en las diversas profesiones, en los negocios, en el hogar. Es importante que ampliemos nuestra visión de la gran diversidad de los ministerios a los que Dios nos llama como su pueblo. Y que la expresión ministerio cristiano a tiempo completo no se vea solo como el trabajo que se hace en la iglesia, dentro de estas cuatro paredes, ni en el servicio misionero. Cuando cada creyente entiende, ojo, cuando cada creyente entiende el papel fundamental que Dios le ha llamado a cumplir y se involucra de manera activa en dar testimonio de Cristo, lo que va a pasar es lo que nos cuenta Lucas en el versículo 7. Y crecía la palabra de Dios. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué hermoso, ¿no? La palabra de Dios se va a difundir por los diferentes estamentos de nuestra sociedad y crecerá el número de las personas que crean en Jesucristo y se animen a venir a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia o en cualquier otra iglesia que se predique a Cristo, que se exalte el nombre de Cristo. Es admirable, hermanos, que Lucas nos hace notar que aún muchos sacerdotes judíos obedecían a la fe, es decir, se volvían cristianos. Y esto, ¿cómo le duele a Satanás perder a sus mejores hombres? Acá está uno de ellos, frente a ustedes. Y la voluntad del Señor Jesucristo es que también sacerdotes católicos, sacerdotes de otras sectas, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Es fácil predicarles a ellos, no, hermanos, es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque conocen tanto de la palabra de Dios que se niegan a aceptar la verdad, se niegan a dejar su pecado. Pero el poder de Dios, hermanos, es más grande, ¿sí? Ni los seres humanos, ni los demonios,
pueden desarticular o obstaculizar los planes de Dios. Para Dios no hay nada imposible. No cesemos de orar por nuestros amigos, por nuestros familiares que no son cristianos. Necesitamos pedirle al Señor Jesucristo de corazón que nos dé una pasión, una gran pasión por la evangelización. Que tengamos ese vivo deseo de dejar bien en alto el nombre del Señor Jesucristo en donde vayamos. Que entendamos de una vez por todas que cuando el pueblo de Dios se une y trabajamos como un solo cuerpo, no hay imposibles para lograr, que alcanzar. El éxito en esta batalla contra Satanás se dio porque tanto los apóstoles como toda la congregación estuvieron suficientemente alertas para detectar las artimañas del diablo. Hoy necesitamos el mismo discernimiento espiritual para poder conocer tanto la actividad del Espíritu Santo como la del espíritu maligno. Es triste ver que entre nosotros como cristianos nos estamos peleando, murmurando, chismeando, criticando. La batalla no es entre nosotros, hermanos, ni aún contra la gente que está en el mundo, sino contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Y le vamos a vencer cuando el pueblo de Dios se una, se humilla ante Dios, nos postremos en oración, busquemos al Señor. ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio hoy en día? Yo les preguntaría a cada uno de los que estamos presentes, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿sabes cuál es tu don que el Señor te ha dado? ¿Sabes dónde el Señor quiere que te pongas a servir en la iglesia? Con mucha tristeza he observado que hermanos que por muchos años están congregando, me dicen, hermano Antonio, pero yo no sé qué don tengo. Siento como que no hay espacio aquí en Centro Bíblico para yo pueda servir al Señor. Es triste, hermanos, es triste. Una vez le pregunté al hermano Heriberto, ¿qué espera usted de Centro Bíblico? ¿Qué es lo que usted sueña con Centro Bíblico? Y él me dijo lo siguiente, Antonio, mi único anhelo es que cada miembro del Centro Bíblico esté sirviendo en el lugar que el Señor le ponga. Que cada persona esté sirviendo en el lugar que el Señor le ponga. Y él oraba todos los días por esta iglesia. Porque esta iglesia ha sido una iglesia fuerte, una iglesia unida, que todos estemos juntos trabajando con un solo propósito, como es el de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y hay alguien esta mañana que todavía no ha tomado esa decisión? ¿O no está seguro? Y eso no es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es entender que eres un pecador, una pecadora, y pedir perdón a Dios por tus pecados. Y en ese mismo momento vendrá el Espíritu Santo sobre ti y serás parte del cuerpo de Cristo. Pero a nosotros que ya nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, estamos dispuestos, hermanos, a dejar de lado nuestra comodidad para servir al Señor Jesús de la mejor manera posible, ojo, no de cualquier forma, sino de la mejor manera posible. Nuestro Señor se merece la excelencia, el mejor trabajo. Si nos esforzamos en el mundo para trabajar, ¿no?, en una empresa, ¿cuánto más para la empresa de Cristo? Somos conscientes que un día todos, sin excepción, vamos a tener que dar cuentas al Señor de lo que hemos hecho con los dones y talentos que Él nos ha dado. Ojalá, ojalá es mi anhelo que cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo, no seamos avergonzados por Él, sino más bien nos dé una palmadita en el hombro y nos diga, bien, mi buen siervo fiel,
De lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que he preparado para ti. Hemos visto, hermanos, que para lograr tener una iglesia más ordenada, no debemos esperar que se invente una máquina que haga el trabajo de los cristianos. Nuestra tarea, hermanos, es poner manos a la obra para que cada uno estemos cumpliendo nuestra función, ya sea como ancianos o pastores, ya sea como diáconos o como miembros del cuerpo de Cristo. Trabajemos unidos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a tomarnos de la mano. Y ahí donde están nomás, tome la mano de la persona que está a su lado, como un solo cuerpo que somos. Pueden unirse las dos, ¿no? Nosotros de acá no son los hermanos separados. Únanse por favor las dos filas, si lo puedan. Únanse con, ¿no? Sí, únanse. Únanse ahí, cojan. Dice el Puma, tómense de las manos. ¿Y ya encontraron su hermano? Sí, ya. Bien, vamos ahora. Ven. Amado Dios, perdón, Señor. Estamos aquí como tu pueblo para pedirte perdón. Nos humillamos delante de ti, Señor, para pedirte que nos perdones si no hemos entendido por qué diste tu vida en la cruz del Calvario, por qué todo ese dolor, ese sufrimiento que tuviste que padecer por nosotros. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, a poder entender que estamos de paso nada más por este mundo. Y pronto, un día muy cercano, vendrás tú, como lo has prometido por segunda vez, para llevarnos a ese lugar tan hermoso, las moradas celestiales que tú estás preparando para nosotros. Pero ese día ya será demasiado tarde para mirar atrás y lamentarnos por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer. Y aquí estamos, Señor, con toda la humildad de nuestro corazón, para pedirte que tú seas guiándonos, que tu Espíritu Santo de aquí en adelante, Señor, nos haga un pueblo unido, que de verdad los demás vean cuánto nos amamos, cuánto nos preocupamos, cuánto anhelo tenemos de trabajar juntos para alcanzar a tantas personas que Satanás todavía las tiene esclavizadas como una vez estábamos nosotros. Por eso, como congregación, solo corazón, solo sentir, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de esta iglesia, Señor, y quite de nosotros todo orgullo, toda maldad, todo pensamiento negativo, Señor. Nos concentremos en lo único importante, como es hacer tu voluntad, Señor, porque te amamos de corazón y queremos obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos.